¡Pasa! Hola, Lucía. ¿Qué tal, Pablo? Ya me dijo tu madre que habías empezado a estudiar una FP de informática. ¿Sí? Sí. Bueno, tampoco no lo he empezado todavía, ¿eh? Empiezo el 15 de octubre, pero sí, ya estoy matriculado. ¿Y entonces qué? Genial, ¿no? Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Un poco como siempre, la verdad. La familia sigue igual, los amigos pues están como están y bueno, de curro ya sabes que muy mal. Oye, que el mundo no se hizo en un día. Ya. Pero bueno, ojalá el mío se hiciera como yo quiero en 7, ¿eh? Depende de lo que pidas, podrás serlo o no. Si pides haber cambiado de casa, tener un trabajo estable y haber creado una familia, pues seguramente no sea como tú quieres. Pero si pides que hayan cambiado pequeñas cosas... Bueno, ojalá viera la vida con tanta energía, también te digo. Por ahora piensa que has vuelto a estudiar. Que sabiendo cómo ha sido tu vida, tú eres tan consciente como yo que era un paso inimaginable hace 2 años. Sí. Eso desde luego. Y además seguro que hay algo por lo que te puedes sentir bien. Pues a ver. Bueno, sí. Fíjate, el otro día estuve ayudando a mi viejo, que me pidió que le ayudase a mover unos muebles al bar. Y nada, le estuve ayudando y tal. ¿Ves? Genial. Sí, la verdad que me sentí muy bien, ¿eh? Pero bueno, manda huevos, ¿no? Que después de 5 meses sin vernos venga aquí solo para soltarte que estuve ayudando un par de horas a mi viejo. Bueno, y lo de la matrícula, que de momento lo único que he hecho ha sido soltar pasta, ¿eh? Eso es porque ya te estás acostumbrando a vivir bien, vamos bien, a gusto contigo mismo. Acuérdate que hace no más de 2 años estabas día tras día trapicheando en la calle. Además de colocado y sin trabajo, y no sigo porque tu historia ya la sabes. Ya. La verdad que sí, que nos quedamos con lo malo y lo bueno se va rápido. Para eso vienes a verme, Pablo. Para recordar dónde estabas y dónde quieres ir. Algo estás pensando. ¿Mm? No, bueno, nada, es una tontería. Estaba acordándome de una anécdota de hace tiempo que tuve con un colega mío de toda la vida. Una de estas historias que se te quedan grabadas. Y no sé, la verdad es que ahora me resulta raro cómo reaccioné en su momento. Y bueno, y todo lo que iba a venir después. ¿Quieres contarlo o prefieres...? Oh, sí, me da igual. A ver. En aquella época. En aquella época yo era un pipiolo, la verdad. Había probado algún porro y tal, pero nada más. Y bueno, pues la cosa es que el colega este que te digo me dijo, bueno, me llamó para ver si se podía pasar por mi casa, que había quedado después con otro colega que vivía cerca de donde yo vivía. Y bueno, pues le dije que claro, que se viniera. Y bueno, pues al final le acompañé al parque, que era un parque que estaba cerca de mi zona y que no había ido en mi vida. Y nada, pues vimos a su colega y estuvimos fumando unos porros tranquilamente. Y luego nos subimos a casa de otro de los chavales que andaba por el parque, que vivía por allí. Y bueno, subimos y era una casa normalucha. Y bueno, pues nos fuimos a su cuarto, estuvimos ahí fumando tranquilamente. Y mi colega, el que te digo que era mi mejor amigo, se levantó en un momento y se fue a la cocina porque decía que tenía sed y quería beber agua. Y bueno, pues tardó un montón y al final otro de los colegas que estaba con nosotros se levantó para ver qué le pasaba. Y bueno, pues de repente estábamos tranquilamente y oímos ¡pah! Un golpe fuertísimo en la cocina. Entonces, claro, pues nos levantamos, fuimos corriendo para allá y de repente veo que está mi colega tendido en el suelo y el otro chaval de pie con cara de tonto. Y claro, pues pregunté que qué pasaba. Y mi colega dijo que el otro le había tirado y que este se había caído. Y luego el otro decía que no, que se iba a caer y que fue rápidamente a cogerle y que no había podido con él y se cayó. Y bueno, la cosa es que se descubrió fácil porque cuando mi colega se levantó, pasó por mi lado, se le puso los ojos en blanco y se cayó al suelo. Claro, pues en ese momento yo me quedé, o sea, no sabía qué hacer, no tenía ni idea de qué hacer ni de lo que podía pasar. Y bueno, entonces intentamos sujetar a mi amigo entre tres, mientras teníamos al de la casa detrás diciéndonos,
pero ¿cómo podéis hacer esto aquí? Pero llevaos a vuestro amigo de esta casa, no sé qué. Bueno, yo la cosa es que a mí ya todo me daba igual. Yo solo quería que mi colega se pusiera bien. Y claro, pues pensé en llamar a una ambulancia y me dijeron los otros chavales, no, 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 tranquilo, tranquilo, que esto es un bajón de azúcar. Y dije yo, vale. Entonces le dimos una magdalena, un zumo, y tenían razón, se puso bien. Pero la cosa es que aquella impresión me dio muchísimo que pensar. Y, y bueno, pensé que no iba a fumar un porro en mi vida, ni iba a meterme en ninguna otra droga. Pero bueno, se ve que el susto no fue lo suficientemente grande.